Lo tenía todo. Una familia perfecta, un trabajo respetable, la vida con la que todos sueñan. Pero una mujer lo cambió todo. El precio lo pagó con su propia libertad. Nunca imaginó que una simple decisión podría destruir una vida entera. Creció en el amor y terminó en prisión. Ingenuo. Ella siempre lo supo, una historia de traición, ambición y un final que no verás venir. Quédate hasta el final. La verdad puede ser peor de lo que imaginas. Descubre el precio de la ambición. Carlos caminaba por el amplio salón del banco, saludando a clientes y empleados. Su sonrisa era ensayada, casi automática, pero nadie lo notaba. Como gerente de una de las agencias más importantes de México, él sabía que debía mantener las apariencias. Al final, era el modelo perfecto de éxito, un hombre respetado, exitoso y un jefe de familia ejemplar. A las 6 de la tarde, Carlos guardó la corbata en el bolsillo mientras conducía de regreso a casa. Laura, su esposa, preparaba la cena con sus 2 hijos alrededor de la mesa. Carlos cruzó la puerta y las sonrisas se multiplicaron. Laura lo besó y le contó sobre el día de los niños en la escuela. Él asintió, distraído, mientras sus hijos lo llamaban para que viera sus dibujos. «Papá, prometiste jugar conmigo», dijo el menor. «Mañana, hijo». Papá está cansado hoy. Siempre era mañana. Mientras la cena continuaba, Carlos pensaba en cómo su vida se había vuelto monótona. Todo lo que había conseguido ahora le parecía vacío. Su rutina era un ciclo sin fin. Trabajo, familia, cuentas. Y a pesar del cariño de Laura y el amor de sus hijos, una parte de él anhelaba algo más. Esa semana, por recomendación médica, comenzó a ir al gimnasio para aliviar el estrés. Fue ahí donde todo cambió. Carlos estaba en la caminadora, escuchando el ruido amortiguado de la música del gimnasio, cuando una voz femenina lo sorprendió. «Cuidado, no vayas a salir volando de ahí». Él volteó y vio a Sofía, alta, de cabello largo y con una expresión confiada. Sonreía de manera provocadora mientras ajustaba las pesas en el aparato de al lado. Carlos le devolvió la sonrisa, algo incómodo. «Solo intento ponerme en forma», respondió él con torpeza. «Quizá yo te pueda ayudar», dijo ella, lanzándole una mirada sugerente antes de alejarse. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. El rostro de Sofía volvía a su mente como una brisa fresca en un día sofocante. Por primera vez en años sintió algo que no podía nombrar. ¿Curiosidad, tal vez? ¿O era un deseo de libertad, de algo diferente? La vida perfecta de Carlos empezaba a perder su brillo. Abrazado a ella. La escena parecía una pintura serena, de amor puro y familiar. Él se quedó parado, observándolos en silencio, sintiendo un nudo formarse en el pecho. De repente, desvió la mirada. Aquella paz que antes lo reconfortaba, ahora le parecía una prisión silenciosa. Cada risa inocente, cada rutina predecible. ¿Cómo había permitido que su vida se hiciera tan pequeña? Subió las escaleras lentamente, como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar. A la mañana siguiente, Sofía estaba ahí de nuevo. Como siempre, segura de sí misma, sonriendo de un modo que hacía parecer que sabía algo que él no. «¿Dormiste bien, Carlos?», preguntó ella, ajustando las pesas de la máquina. Carlos dudó antes de responder, demasiado concentrado en la pantalla de la caminadora. «Más o menos. ¿Y tú?». Ella rió en voz baja, acercándose un poco más. «Yo nunca duermo mal. Mi conciencia está tranquila». Carlos la miró, intrigado. Había algo en la manera en que Sofía hablaba que lo atraía, como un imán irresistible. No necesitaba levantar la voz ni hacer grandes gestos. Bastaba con una mirada directa, como la que le lanzó en ese momento, para que él sintiera que las paredes de su vida comenzaban a derrumbarse. «¿Por qué siempre estás tan tenso?», continuó Sofía. «¿No crees que estás perdiendo el tiempo?».
Carlos suspiró. Es fácil decirlo. No todo es tan simple. La vida es simple. Nosotros somos los que la complicamos, dijo ella con una calma perturbadora. Luego añadió, solo necesitas tener el valor de dejar lo que no te hace feliz. Las palabras de Sofía siguieron resonando en la mente de Carlos el resto del día. En el banco, mientras revisaba contratos, Carlos se sorprendió mirando el reloj, esperando a que las horas pasaran rápido para volver a verla. Era como si Sofía hubiera encendido una chispa en él, algo que crecía sin control. Más tarde esa noche, mientras revisaba informes en su oficina, su celular vibró. Era un mensaje de Sofía. Pensé en ti todo el día. ¿Y tú? Carlos miró hacia el pasillo oscuro. Laura dormía en la habitación. Los niños también. Todo era silencio. Sintió su dedo suspendido sobre la pantalla del celular por un instante, como si aún pudiera decidir. Luego respondió, yo también. El corazón le latió más fuerte. Segundos después, llegó la respuesta. Mañana quiero contarte algo grande, algo que puede cambiar tu vida. Carlos se quedó mirando esas palabras, sintiendo la sangre correr demasiado rápido por su cuerpo. Era un error. Él lo sabía. Pero en esa oscuridad, la voz de Sofía era como una llama. Carlos miró al techo, al lado de Laura, que dormía profundamente, mientras la duda lo consumía. Por primera vez, sintió que ya no pertenecía a esa casa. La primera vez que Carlos cedió fue después de un entrenamiento agotador en el gimnasio. Sofía estaba más provocativa que nunca, la mirada firme, la piel sudada y una sonrisa calculada. Cuando él terminó de guardar las pesas, ella se acercó, tan cerca que Carlos pudo oler su perfume, dulce y embriagante. ¿Qué te parece si tomamos algo?, preguntó Sofía con la voz baja, casi un susurro. Carlos intentó resistirse. Sabía que era peligroso. Pero, como un hombre sediento en el desierto, siguió a Sofía hasta el estacionamiento. Ella se subió a su auto como si ya fuera suyo. La bebida terminó convirtiéndose en una habitación de hotel discreta, en una calle donde nadie los reconocería. Carlos entró en la habitación con las manos temblando. Sofía, sin embargo, estaba completamente en control. Lo atrajo hacia ella, sujetándole el rostro con una delicadeza inesperada. Nadie tiene por qué saberlo, murmuró, antes de besarlo, y fue como si el mundo se derrumbara. Carlos perdió el control, perdió la razón, se perdió a sí mismo en esa mujer. Sofía era fuego, y él se quemaba sin importarle las cenizas. Los encuentros se hicieron frecuentes, siempre después del gimnasio, siempre en hoteles donde nadie los conocía. Carlos estaba obsesionado con ella, con su aroma, con su tacto, con la manera en que Sofía lo hacía olvidar el resto del mundo. Comenzó a perder el sueño, consumido por pensamientos sobre ella a cada minuto. En uno de esos encuentros, Sofía se acostó a su lado, los ojos verdes fijos en el techo. Parecía tranquila, pero había un brillo calculador en su mirada. ¿Has pensado en dejar todo y empezar de nuevo?, preguntó de repente, con voz serena. Carlos giró el rostro hacia ella, confundido. ¿Qué quieres decir? Sofía se giró lentamente, apoyando su rostro en la mano, mientras sus dedos se deslizaban suavemente por el pecho de él. Una vida nueva, Carlos. Sin presiones, sin rutina, solo tú y yo. Carlos rió, nervioso. No es tan fácil. Tengo una familia, un trabajo que no te hace feliz, lo interrumpió ella, con un tono más serio. Y un sistema que conoces como nadie. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó él, desconfiado. Sofía se sentó, jalando la sábana sobre su cuerpo, pero sin apartar los ojos de él. Un plan, un golpe perfecto, el dinero que está guardado en la bóveda de ese banco. Podríamos llevarnos todo. Tú sabes cómo funciona. Conoces los horarios, los accesos. Carlos se quedó en silencio, el corazón latiendo a 1000 por hora. La voz de Sofía parecía un veneno dulce, infiltrándose lentamente en su mente. Dinero suficiente para empezar de nuevo, en cualquier lugar,
continuó Sofía, inclinándose para besarlo suavemente. Imagina, Carlos, una vida en Estados Unidos. Solo tú y yo, Carlos. Sintió el peso de sus palabras mezclado con el toque de sus labios. Quería decir que era una locura, que nunca haría algo así, pero una parte de él ya empezaba a imaginar la escena. Él y Sofía, libres, lejos de todo, con dinero suficiente para no volver a preocuparse nunca más. En los días siguientes, Carlos no pensaba en otra cosa. Sofía lo presionaba sutilmente, como si supiera que él ya se había rendido, aunque no lo admitiera. «Necesitas tener valor, Carlos», le decía ella durante uno de sus encuentros. «¿O vas a quedarte atrapado en esta vida para siempre?» Carlos empezó a trazar el plan en su mente. Un robo rápido. Viernes al final del trabajo y él sabía exactamente cómo desactivar las alarmas temporalmente. Era simple, casi demasiado fácil. Para convencerse a sí mismo, comenzó a vender poco a poco las pertenencias de la familia. Laura sospechaba, pero él lo evadía con excusas sobre nuevas oportunidades de negocios. Cada mentira lo alejaba más de ella y lo acercaba más a Sofía. Llegó aquel viernes, y el día parecía más largo que cualquier otro en la vida de Carlos. Cada minuto era un peso sobre sus hombros, cada segundo traía una nueva duda. En el banco, los empleados le hablaban, pero las palabras le llegaban distantes, apagadas. Él solo sonreía, asentía y revisaba el reloj. Las 6 de la tarde se acercaban. El plan había sido calculado al mínimo detalle. Él conocía los pasillos del banco, los horarios de los guardias, la manera en que los sistemas se reiniciaban para mantenimiento los viernes por la tarde. En 20 minutos, podría hacerlo todo. Entrar, tomar el dinero y salir, antes de que alguien notara algo extraño. Sofía estaría esperándolo en el auto, lista para la fuga. Giró la llave y abrió la puerta. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Sofía lo esperaba con el auto encendido y las luces apagadas. ¿Lo conseguiste?, preguntó ella, bajando la ventana. Carlos asintió en silencio y lanzó las cajas al maletero. Se subió al asiento del copiloto, el corazón martillando en su pecho. Sofía aceleró sin mirar atrás. El banco quedó atrás, y con él, la vida que Carlos conocía. Pasaron rápidamente por la casa de Sofía, donde escondieron todo el dinero dentro de los asientos del auto y en la llanta de repuesto. Cuando todo estuvo listo, ella le dio un beso ardiente, haciéndole promesas de amor eterno. Salieron de inmediato, dispuestos a viajar durante toda la noche. El camino hacia la frontera era largo, pero Carlos conducía como si tuviera prisa. Miraba las luces de la ciudad desaparecer en el retrovisor, con una sensación de alivio mezclada con terror. «Lo logramos», murmuró él, intentando creer en sus propias palabras. Sofía no respondió, solo sonrió, con esa sonrisa que decía que todo estaba bajo control. Pero allá afuera, el mundo seguía girando, y el destino tenía otros planes para ellos. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto retumbaba como un reloj de cuenta regresiva. Carlos miraba fijamente al frente, pero no veía nada. Su mente daba vueltas, aturdida por la adrenalina. El golpe había salido bien, o eso se repetía a sí mismo, intentando calmar el corazón que latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. A su lado, Sofía mantenía una expresión serena, como si todo aquello fuera un día más en su vida. Sus manos firmes en el volante, sus ojos fríos clavados en la carretera que los llevaría hasta la frontera. «Todo está bien», dijo ella finalmente, con una voz demasiado calmada. «Ya casi llegamos». Carlos asintió en silencio, pero algo dentro de él sentía que algo no estaba bien. El silencio de la noche ahora parecía más pesado. Cuando las luces del puesto de control en la frontera aparecieron a lo lejos, soltó un suspiro, una mezcla de alivio y ansiedad. «Será rápido, no te preocupes», murmuró Sofía, lanzándole una mirada calculadora. El auto se acercó a la fila,
y Carlos intentó controlar el temblor de sus manos. Eran solo otra pareja cruzando a los Estados Unidos. Solo una verificación más de rutina. Cerró los ojos, pensando en el futuro que Sofía le había prometido. Libertad, una nueva vida, pero el futuro nunca llegó. De repente, luces rojas y azules explotaron en el retrovisor, acompañadas por el sonido estridente de las sirenas. Carlos sintió el estómago caer en picada. ¿Qué es esto?, preguntó él mirando asustado a Sofía. Ella no respondió. Sus manos apretaron con fuerza el volante, el rostro impasible, pero sus ojos revelaban algo. Ella lo sabía. «¡Tú lo sabías!», gritó Carlos desesperado cuando el auto fue rodeado por patrullas. Policías armados se acercaron gritando órdenes para que salieran del vehículo con las manos en alto. Carlos abrió la puerta, tropezando al salir, con las rodillas débiles. Miró a Sofía, que ya estaba de pie con lágrimas falsas corriendo por su rostro. «Él me obligó», gritó ella señalando a Carlos. «Yo no sabía nada. Me amenazó». Carlos se quedó paralizado. La voz de Sofía sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Los policías lo esposaron y lo tiraron al suelo, pero él no sintió dolor. «Ella me usó». Mientras lo llevaban a la patrulla, Carlos vio a Sofía siendo escoltada por 2 policías, aún llorando, aún mintiendo. Ella giró el rostro por solo un segundo y en esa mirada vacía, Carlos lo entendió todo. Nunca lo había amado. El tiempo en la prisión pasaba lentamente. Días, semanas, meses, todo se mezclaba en una masa gris e interminable. Carlos se sentaba en la esquina de la celda, mirando a la nada, con la mirada perdida y el rostro marcado por el peso de sus errores. La traición de Sofía ardía como una herida que nunca cicatrizaba. Ella había sido liberada rápidamente, saliendo impune gracias a mentiras y manipulaciones, mientras que él cargaba solo con toda la culpa. Carlos la veía en sus pesadillas, aquella sonrisa fría, aquella mirada vacía. Ella había desaparecido, dejándolo solo para pagar por el golpe. Una mañana, un guardia dejó una carta amarillenta sobre el pequeño banco de la celda. Carlos reconoció la letra de su hijo mayor. Con las manos temblorosas, abrió el papel. «Papá, no entiendo lo que hiciste, pero te extraño. Mamá dice que algún día nos lo vas a explicar. Espero que estés bien. Yo todavía te quiero». Carlos apretó la carta contra su pecho, y lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Por primera vez, sintió el peso real de lo que había perdido. Su familia, su libertad, su dignidad. El precio de la ambición había sido demasiado alto, y él lo pagaría para siempre.